Bienvenido, señor secretario, con su venia, presidenta. Adelante. Señor secretario, reconozco su disposición al debate y, aprovechando la misma, considero indispensable y necesario plantear cuestiones que no pueden ser minimizadas o pasadas por alto. Primero, para no variar, este gobierno nos presenta un paquete económico que refrenda el sello de esta administración. Los otros datos abundan en el proyecto entregado a esta honorable legislatura. Las incógnitas más importantes surgen fundamentalmente en el planteamiento referido a las proyecciones de crecimiento, pues estas contrastan con las calculadas por diversos organismos especializados, como el propio Banco de México, que, a diferencia de la visión optimista de un crecimiento económico del 3% para el 2023, sostiene que nuestra economía crecería 2.1% en su límite superior, proyecciones que coinciden con las del 1.2% del Fondo Monetario Internacional en promedio. Por lo anterior, es que pregunto, señor secretario, ¿qué cifras y datos sustentan los criterios generales de política económica tan optimistas? ¿Hay un plan diseñado en caso de que se equivoquen por cuarto año consecutivo? Lo anterior se agrava cuando vemos que se estima una plataforma de producción petrolera por encima del 1.800.000 barriles, cuando en 4 años se ha mantenido un promedio de 1.650.000 barriles diarios. Es decir, los ingresos petroleros también están comprometidos, aunque hacen uso de sus otros datos para poner un precio de barril del petróleo por debajo de los estimados internacionales. Quiero preguntarle, secretario, ¿a cuánto ascienden los excedentes petroleros este año? Que debe de ser una cantidad muy importante, ya que el año pasado el precio del barril se tasó en $55, y además del subsidio a los combustibles, ¿qué destino se le ha dado a estos excedentes? Este paquete económico nos presenta cifras de ensueño, producto de la imaginación de unos cuantos y que no son visibles a la realidad. Todas y todos sabemos que una vez más nos encontramos ante los muchos otros datos y ante las alabanzas, saludos y respaldos de aquellos que desde el poder solo buscan no ser sacados de las listas de aprobación y así continuar en un régimen de privilegios, pero que cuando lo visitan a usted, señor secretario, al igual que a nosotros, tampoco nos recibe, ¿sí? Entonces, realmente no sé por qué esas alabanzas, pero en fin, la pregunta aquí sería, ¿usted está seguro de cumplir las estimaciones planteadas en el documento que hoy discutimos? Y de no ser así, ¿cuáles serían las consecuencias de no conseguirlas? Le recuerdo lo que se apuesta es el futuro de la nación y de las futuras generaciones. En 4 años no han presentado medida alguna para la reactivación económica y este año ni siquiera presentaron miscelánea fiscal. Y eso es algo que aplaudo, porque eso significa que se les acabaron las malas ideas. Pero ¿cómo se pretende revertir la dinámica económica en que han subsumido a México con este paquete económico? Y concluyo diciéndole la última pregunta: ¿qué ha pasado con el presupuesto de Notimex en estos 2 años, 7 meses que se han mantenido en huelga? Además, quiero citar una frase de los romanos que decían que la corrupción de los que se sienten mejores es la peor de todas. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Torres Rosales. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el ciudadano Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, para dar respuesta. Adelante, secretario. Muchas gracias. 3 puntos aquí. El primero sería el crecimiento, el segundo los ingresos petroleros y el tercero la plataforma de producción. Sobre el crecimiento, nosotros lo que tenemos hasta el momento en el que se envía el paquete al Congreso de la Unión para el presupuesto del siguiente año, no podemos poner en ese paquete datos o proyecciones que se basan en nuestros temores o anticipaciones que no están materializados en alguna evidencia. Así como las empresas planean su incremento de ventas de un año para el otro, basados en cómo se está comportando la cadena de las ventas y cuáles son los precios de las ventas, nosotros no podemos anticipar
una planeación para el año 2023 basados en una realidad muy inferior a la que tenemos en los últimos datos recientes. Es cierto que hay oscilaciones y es cierto que las oscilaciones se han vuelto cada vez más sorpresivas y más frecuentes, pero eso no nos da licencia para estar aventurando, porque lo que estamos haciendo es preparar un paquete para todos, es decir, un paquete que incluya la disponibilidad de egresos y que se finca en las estimaciones de ingresos que también vienen con base en la última tendencia. Si las últimas tendencias o los últimos datos no nos dan margen para castigar la estimación del año siguiente, nosotros tenemos que ir con el escenario sabiendo que hay riesgos y sabiendo que los riesgos en el anterior año y en el anterior se materializaron en sentido negativo, y que nos tenemos que adaptar a esos riesgos y que nos tenemos que adaptar con la flexibilidad de ajustes en el margen que no incluyen los programas sociales, ni los programas prioritarios, ni el gasto no programable. El presupuesto ya está bastante obligado por el lado del no programable, que incluye el servicio de la deuda, las participaciones a estados y también las pensiones que están en el programable pero que son obligadas de pagar. Entonces, lo que nos queda para ajustes es muy poco, pero estamos dispuestos a usarlo. Entonces, esa es la razón por la que hoy todavía acabamos de revisar el último dato en Estados Unidos, que es de donde los analistas están fincando su expectativa, que nosotros consideramos que es excesivamente prudente, o si ustedes quieren medio pesimista. Estamos viendo el último dato de Estados Unidos, que fueron 177,000 empleos en el mes de agosto. No es una economía que nos esté dando justificación para anticipar un crecimiento menor al que estamos anticipando. Entonces, los calificativos optimistas o pesimistas salen sobrando cuando estamos hablando o de cosas objetivas o de planeación. Simplemente estamos haciéndolo con lo mejor que hay, y lo mejor que hay, como no somos adivinos, es lo que tenemos enfrente de nosotros. Segundo punto sobre los ingresos petroleros. El ingreso del IEPS que se utilizó para solventar el apoyo a la gasolina, el apoyo a la gasolina requirió 396,000 millones de pesos en todo el año 2022. Eso ya lo tenemos calculado porque ya estamos viendo la perspectiva del precio de la gasolina, que va a la baja. Y el ingreso petrolero excedente de gobierno federal y de Pemex fue 398,000 millones. Entonces quedó en el corazón del presupuesto, quedó absorbido el choque del uso del IEPS, de tal manera que por eso no tuvimos que hacer emisión de deuda como la han tenido que hacer otros países. Tomen, por ejemplo, Estados Unidos, que para subsidiar gasolina tiene que pasar primero por el Congreso, mandar un paquete, y después del golpe ya viene varios meses después a aliviar el impacto sobre las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Rogelio Ramírez. Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Torres Rosales para réplica, 3 minutos, del Grupo Parlamentario del PRD. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Gracias. Hay que decirlo claro, señor secretario. Lo acabamos de confirmar con su intervención, con la respuesta que da a mis preguntas, donde queda claro que ni ustedes confían en las proyecciones que se concretarán como lo están planteando. El doctor Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda de este gobierno, lo ha dicho en repetidas ocasiones. Se ha gobernado sin política económica y parten de decisiones de alguien
que de economía sabe poco o nada. Usted es un experto en el tema, se le reconoce, pero si todavía están sujetos a los caprichos del presidente, poco o nada podrán hacer para salvar esta economía. Nos entregan un paquete económico que desde los documentos nos permitía ver que está alejado de la realidad, con sobreestimaciones, con subestimaciones, con la ausencia de una miscelánea fiscal, sin medidas para la reactivación económica, que lo único que hace es desnudar a este gobierno. Todo seguirá a la deriva a donde los vientos quieran llevarnos. Presentaron unos criterios generales de política económica fuera de toda lógica, lo acaba de reconocer usted, señor secretario. Plantean un crecimiento económico del 3% cuando vamos a cerrar el año con una inflación cercana al 10%. La mayoría de análisis coinciden en que el mejor escenario para el próximo año será el del 1.2%, y aún así se presentan criterios que triplican esta estimación. De las estimaciones petroleras, lo acaba de mencionar también, por eso no quiero ser reiterativo, pero qué bueno que se reconoce que si hay el riesgo de que no se obtengan los montos planteados en la ley de ingresos por la sobreestimación en la producción. Se reconoce que a no ser por el subsidio de las gasolinas, se tendría una inflación de 2 dígitos en el país. Se estima que cerraremos, lo reitero, cercanos al 10, cuando a estas alturas ya pasamos la cifra estimada hasta estos momentos, ya no es del 8.2, ya vamos en el 8.7. Es decir, para el próximo año, que plantea que tengamos una inflación del 3.2%, se espera que por arte de magia descenderemos en 5 puntos la inflación sin afectar el tipo de cambio y sin mecanismo de reactivación. Esto me parece realmente un despropósito. La política del gasto no plantea soluciones, solo una pasividad de terror. No saben que no saben y que nos están llevando por mal camino. Gran parte del poco más de $1 billón considerado para gasto de infraestructura será concentrado en las grandes obras que, por cierto, al día de hoy no cuentan con tasa interna de retorno, es más, ni con el mínimo de los estudios de impacto ecológico o los de impacto regional. Finalmente, aquí van a venir a decir que el gasto federalizado incrementará en 9%. Pues, qué bueno que así sea para estados y municipios, porque por lo menos recuperarán el índice inflacionario, pero siguen sin atender los temas fundamentales como es la infraestructura municipal, la educación, la ciencia, la tecnología y la salud. Le reitero, señor secretario, la bienvenida a esta soberanía, y no me queda más que decir que desde el grupo parlamentario del PRD seguiremos proponiendo modificaciones al paquete económico para dotarlo de perspectiva de género, para convertirlo en una herramienta de reactivación económica, para generar capacidades en la población. Concluya, y para diputado. convertirlo en el paquete económico que México necesita. Por cierto, señor secretario, concluyo, diciéndole que el pasado 1 de agosto, desde el Partido de la Revolución Democrática, acudimos a la Secretaría de Hacienda a solicitar una audiencia con usted. Entendemos que su agenda no le permitió recibirnos, sin embargo, hicimos entrega de este documento al subsecretario Juan Pablo de Botton Falcón, aquí presente, donde planteamos que se considere en el paquete económico del 2023 un subsidio a la tortilla para que pueda ser considerado en un precio máximo de 10 pesos. ¿Sí? Y aquí quiero hacer un llamado a esos grupos parlamentarios que dicen que están cercanos a los pobres, a que apoyen esta iniciativa. Aquí sí les ayudaríamos a todos los hogares mexicanos si tasamos el precio de la tortilla en 10 pesos. Hago aquí entrega, señor, de una copia del documento que dejamos ahí. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputado Torres Rosales.